Hola, què tal? Bona vesprada a totes i a tots. Em diuen Susana López i gestione el col·lectiu alumni de la Universitat de València, una comunitat que està formada per amics i antics alumnes de la nostra institució. Abans de començar, vos recordem que aquesta sessió serà gravada i podrà ser difosa en els repositoris web i xarxes socials de la Universitat de València i de la Fundació General. Per aquest motiu, si algú de vosaltres no està d'acord, haurà d'abandonar la sessió. La sessió tindrà una durada aproximada de 60 minuts. En acabar la intervenció, obrirem un torn de paraula per a totes les preguntes que vulgueu formular al ponent. Aquest cicle de conferències s'emmarca dins del programa Alumni Comparteix, una iniciativa que va néixer a proposta dels mateixos membres d'Alumni per a compartir aprenentatges i crear sinergies. I ara és un plaer donar la benvinguda al nostre ponent d'avui, Carlos Ballester Bernial, que a més de formar part del col·lectiu alumni, és arquitecte especialitzat en edificació i urbanisme per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, amb una trajectòria de 50 anys d'exercici professional que avalen una visió integral del territori, la construcció i el patrimoni. La seva carrera destaca per una sòlida capacitat de gestió en els sectors d'estructures i industrialització. Ha sigut el fundador de 5 empreses capdavanteres dedicades al desenvolupament integral d'edificació i urbanisme, on ha exercit càrrecs gerencials d'alta responsabilitat. Ha exercit com a arquitecte municipal, aportant la seva experiència tècnica al servei de l'administració i compta amb una dilatada obra a les províncies de València i Castelló, abastant projectes de gran escala tant en l'àmbit de l'edificació residencial com en el plantejament urbanístic. La seva labor ha sigut clau en la recuperació del teixit urbà antic, ja que ha participat en la rehabilitació d'edificis històrics i monumentals, treballant en estreta col·laboració amb el RIBA, Pla de Rehabilitació Integral de València, i diverses administracions locals, autonòmiques i centrals. Com a estudiós de l'evolució urbana i la història social, és autor d'una extensa bibliografia especialitzada a la ciutat de València, com a fundació de la València de Tanorum, la il·lustració com a lluita de classes a València o la muralla musulmana de València, entre altres. Hola, Carlos, benvingut al cicle de conferències alumni i moltes gràcies per acceptar la nostra invitació a participar com a membre del col·lectiu i compartir una vegada més amb la resta de la comunitat alumni tota la teua experiència al voltant dels orígens romans de la nostra ciutat. Done pas ja a Carlos i espero que gaudiu amb la sessió. Buena vesprada a todos. Me vais a permitir que hable en español porque hay personas que me lo han pedido. Vamos a ver algo muy bonito que nos llama a todos la atención y es nuestra ciudad de Valencia. La primera diapositiva que os he puesto es el anagrama que nos dio César Augusto, el general Octavio, cuando reconstruyó Valencia. Ahora os demostraremos cómo en el 138 se funda Valencia, el cómo, el qué, el por qué, todo. En el 75, con las guerras sertorianas, Valencia es destruida ETA y es destruida Sucro, Sueca. De ese momento, 75 al 1, hay 25 años. En esos 25 años de Valencia prácticamente destruida, fijaros lo que nos entrega el emperador. Una corona de laurel que se le da a los campeones, a los que ganan. Nos da un cuerno de la abundancia lleno de fruta, lleno de hortaliza, lleno de todo. Y además nos da las flechas de Poseidón. Esto nos lo dan en el año 1. Lo cual quiere decir que la riqueza en Valencia ha sido desde la fundación hasta hoy. Es tremendo la historia nuestra. Tenemos hasta prácticamente quién la fundó, cómo la fundó, por qué la fundó. Y eso muy pocas ciudades en el mundo pueden decirlo. Y lo tenemos, esta conferencia la vamos a hacer en varios sectores. Y vamos a ir razonando cada uno de ellos para llegar a comprender
el por qué ha ocurrido esto. Bueno, aquí tenéis. Os voy a leer la geología, os voy a leer la geomología, la arqueología y la historia y referencia. Son 4 capítulos que son fundamentales para entender lo que es Valencia. Fundamentalmente voy a empezar con la geología, porque es la naturaleza. ¿Por qué estamos aquí? Bueno, pues todo esto se debe a que hay estudiosos en la universidad que no paran de trabajar y trabajar y trabajar. Y para mí, doña Rosa Albiach es precisamente la que me introduce en este campo. Yo siempre había trabajado sobre Valencia, 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 pero el tema de arqueología yo lo desconocía absolutamente. En el momento que yo me pongo en contacto con doña Rosa Albiach, necesito a doña Carmen Enegui, que es catedrática de arqueología, a don Albert Rivera, que era el jefe del SIAM, Servicio de Información Municipal de Valencia, de Arqueología, y doña Pilar Carmona. Y empiezo precisamente por la geología. Empiezo a hablar con Pilar Carmona y lo primero que me dice es, oye, cuidado, el Turia desembocaba con un delta. ¿Con un delta? Sí, con un delta. Y las terrazas deltarias se han ido formando por acumulación de detritus del padre Turia. ¿Tan importante es el Turia? Pues sí. Resulta que da de comer a 800.000 valencianos, más casi 500 o 600.000 de toda la contornada, más encima riega hectómetros cuadrados de frutales o de hortalizas o de lo que sea. Es tremendo. Lo que pasa que los valencianos hemos sabido utilizar esa agua y prácticamente entre 7 acequias y 4 cosas más, pues prácticamente estamos viviendo del padre Turia. Y no olvidéis que el Turia cada 100 años tiene una recurrencia de dos riadas. Y ahora hemos visto cómo se han producido, el desbordamiento ya venía desde Requena-Utiel. Imaginaros si no llega a ser la trinchera que se creó con el Plan Sur. Hubiéramos estado otra vez Valencia, otra vez arrasada. Bueno, pues esa geomorfología es del Pleistoceno. Vamos a retirarnos 20 años hacia atrás. Vamos a ver qué pasó hace 20 años. ¿Por qué Valencia es así? Pues, a ver si le doy bien. No, como siempre. Bueno, eso es lo que en geología tenemos hace 20 millones de años. Mirar cómo desde Huelva hasta Barcelona o hasta Cataluña o hasta los Pirineos, todo estaba sumergido. Prácticamente no existe la península itálica. Y todo esto comienza a chocar en 2 placas. Tenemos una placa africana y tenemos una placa indoeuropea. Y esas 2 placas comienzan a enfrentarse. Vamos a ver cómo se crea la penibética y la bética. Y vamos a ver qué influencia tiene ese choque, que veremos cómo se alcanza un punto y se alcanza Roma. Y ahora diremos por qué Roma es tan importante. Siguiendo... Nada, que no es cierto. Esta es la bética y la penibética. ¿Sabéis? ¿Con este también? Vale, gracias, Susana. Fijaros que esto tiene una continuidad. Vosotros habéis conocido un terremoto en Lorca. Están chocando placas y siguen estando activas. Estas placas normalmente producen volcanes. Lo que pasa es que en la península ibérica no existen. Los únicos volcanes que se pueden visitar son estos de aquí arriba. Pero, evidentemente, estas placas están actuando entre ellas. Mirad,
Fijaros cómo esa bética y la penibética, esas dos, hacen que el río Guadalquivir, que nace prácticamente en esta zona, desemboca prácticamente en el Atlántico. Pero fijaros cómo esta rignia, que va pasando por Mallorca, Cerdeña, y llega hasta Roma. ¿Sabéis por qué Roma es tan importante? El Imperio Romano es importante porque descubren algo que no había descubierto nadie. Y son las puzolanas. Las puzolanas son el producto de un volcán que lanza de forma como una botella de gas, lanza un chorro. Cuando ese chorro se debilita porque baja la presión, entonces cae toda la piedra pómez, y eso se llaman flujos piroplásticos, que normalmente están a 1000 grados y llegan a 600. ¿Sabéis el caso de Italia? ¿Conocéis? Que hoy lo están excavando precisamente, están haciendo excavaciones. Es más, Albert Rivera se solía ir todos los veranos a Pompeya a hacer excavaciones. Bueno, pues esas puzolanas, si yo cojo y le pongo un poco de cal y un 5% de yeso, tengo un hormigón perfecto, que nos llega hasta hoy. Simplemente añadiéndole una grava, tenemos un hormigón perfecto. Y si veis, todos los hormigones que se han hecho de Roma se siguen manteniendo aún. Podemos visitar monumentos hechos con hormigón romano. Bueno, esto es Valencia. Fijaros que cuando os estaba hablando de que dos placas chocan, pues empieza a elevarse el terreno. Y mirar entonces qué ocurre. Esto es una caldera, la caldera del Padre Turia. Y esta caldera tiene sentido porque ella va lanzando detritus, y 20 millones de años tiene este. Pero ¿quién es el culpable de todo esto? Pues precisamente el río Palancia. El río Palancia, nosotros tenemos una corriente norte-sur de agua marina, va directamente. Os puedo dar la anécdota de que en el Saler se han recogido papeleras de Sentrope. Es plástico, va flotando, ¡pum! En el Saler llega y la ve, pero si esto es de Sentrope. Bueno, esa corriente norte-sur, claro, antes tenía que venir a rozar y salir. Fijaros dónde está el Júcar y fijaros dónde está el Turia. Luego están aportando tierras y tierras y tierras. Pero ¿qué ocurre con el río Palancia? Que el río Palancia empieza a empujar la corriente hacia el fondo. Este río Palancia, sabemos que ha ocurrido eso, porque Aranegui, la catedrática, está todos los años investigando el puerto romano de Movedre, de Saguntum. Y está aquí, en el Port Vell. Está separado. O sea que el río Palancia, que pasa por detrás de la Calderona, está empezando a tirar tierra y haciendo que esa corriente norte-sur comience a despegarse. ¿Cuál será la consecuencia? Pues que si nos vamos al Perellón, en el Perellón hay una línea de arena fósil. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Aquí tenemos un terreno todo de aluvión, como nos dice Carmona, que está constantemente tirando tierras. Y por otra parte, desde aquí hasta aquí, hay una especie de franja arenosa que a un lado tiene agua dulce y a otro lado agua salada. Bueno, vamos a ver. Aquí tenéis el río Palancia. Mirad dónde está el Graubel. Esto es romano. Estamos hablando del 500 o 600 antes de Cristo.
y ya está aquí, lo cual quiere decir que el Palancia ha tirado tanto aluvión que ha hecho que esta corriente norte-sur comience a desplazarse. Y eso ha generado un brazo de arena que, junto con el Júcar, que desembocaba por la Albufera, ahora desemboca por detrás, por el Borskill, por detrás de Cullera. Esto es el castillo de Cullera. Entonces, todo esto ha rellenado tierras que son muy fértiles, porque son aluvión. Entonces, vemos ya el resultado de lo que es el Golfo de Valencia. Ese Golfo de Valencia tiene una barra de arena fósil, y todo esto, ¿qué es entonces? Una albufera. Ahora veremos cómo los romanos le llamaban lacus nacararum. Es una cosa lacustre. El río Turia nos está lanzando, aquí está Valencia, aquí está la barra de arena, y todo esto, aún queda ese resto, que es el Marjal del Moro y la Albufera. Todo esto era todo un lago. Y solamente nos queda, al lado de Puzol, la Marjal del Moro, y en la parte sur, la Albufera. De toda aquella historia de 20 años. ¿Y qué hacía el río Turia? Pues el río Turia, que se desbordaba 2 veces cada 100 años, hoy le han dado una solución sur. Y este barranco es el barranco maldito que todos los años nos metía agua en la ciudad de Valencia. Y eso se llama Llano de Zaidía. Este Llano de Zaidía desembocaba por Doctor Olóriz. Y ahora veremos que Doctor Olóriz es el punto más bajo de toda Valencia. Y cada vez que hay una riada, allí llega hasta los 6 metros. Hoy ya eso se ha acabado. Gracias a este plan sur, pero ya os digo, en esta riada que ha habido, que ha cogido a la Cuas, en fin, todo, gracias vamos a decir, a la presa que se ha construido para que el agua no viniera otra vez a Valencia. ¿Y qué es lo que ha hecho? Pues ir hacia abajo. ¿Qué es lo que nos están diciendo los políticos? Que ha sido una barbaridad el no conectar este barranco con esta solución. Por 100 metros hemos padecido que 229 valencianos mueran. Simplemente por una conexión con el plan sur. ¿Pero en qué punto? Disculpe, señor. ¿En qué punto sería la conexión? Pues cuando se hizo el plan sur. Pero el lugar. ¿A qué altura sería la conexión? No lo sé, porque eso, vamos a ver, esto es hidráulica. Y hay que expropiar tierras, hay que hacer gestiones, hay que ver dónde está la topografía. Entonces, para decir tonterías, prefiero no comunicar. Sé que esto, fíjese que esto, aquí está la clave de toda la solución sur, porque sobrepasando este nivel, esta ya no se desborda. Ya estáis viendo ahora el campo de fútbol nuevo de Valencia, está justo ahí. Y ahora esta que todos los años se desbordaba, ahora ya va directamente al plan sur. Le hemos hecho pues casi 200 metros. La pregunta es ¿por qué no se hicieron 100? 100 más por la parte de abajo y solucionó el problema. Supongo y espero que lo hagan. Esto es el Turia y algo que queda muy residual por la parte norte. Cuidado que el río está al revés, desemboca por aquí, y la parte alta del río está aquí. Esto es la Volta del Rossinyol. Y la Volta del Rossinyol es la que ha dado aquí fuera que el delta de aquel río de Turia sea la que tenemos aquí. Las facultades se han hecho 50 metros en algo que cuando salgáis podréis ver que se ha bajado el nivel de los jardines
las aceras y las vías de tráfico están levantadas y eso era lo que traía la volta del Rossinyol. Era la salida norte del río Turia. Por detrás de San Pío V. Por detrás, exactamente. Esto era un hospital militar, luego se ha convertido en San Pío V, pero existe aún, y no es que exista, es que yo ahora luego razonaré que la primera acequia de Valencia es la Robella y la segunda es Mestalla. Mestalla bajaba desde el Azud para regar los jardines del Palacio Real. Luego, tiene que estar por aquí. ¿De acuerdo? Y todo esto se llama la Rambla. Es más, aún habéis visto, pasando por aquí, que hay un arquito con unas almenas y abajo pone Molino de Tendetes. O sea que ahí había un molino. Luego os hablaré de uno de los síndicos de la Robella. Bueno, ya veis por el norte lo que hay. Por el sur, pues hay una serie de puentes. Esto es la Volta del Rossinyol. Esto ahora se ha convertido en San Pío V. Y todo esto, junto con el llano de Zaidía, todo esto se llamaba la Rambla. Y aquí hay un puente que yo no entiendo, y por más que le doy vueltas tampoco lo entiendo, porque la salida norte es siempre la de Serranos. ¿Qué hace este puente yendo a la Marisma? Va directo a... Ahora no me sale, ¿dónde están las chufas? A Alboraya. Va directa a Alboraya, directamente a la Marisma, al lago. Pero está ahí, desde tiempo inmemorial, con lo cual no sabemos por qué, porque lo importante es este, toda la vida. Es más, aquí está el puerto romano, ahí se ha excavado el puerto romano, ahora lo veréis. Aquí, esto es la muralla musulmana, no, perdón, la muralla, ella es cristiana, pero era la misma que la muralla musulmana. Vamos allá. Ahí tenéis lo que era hace 20 millones de años. Fijaros. Un delta, un río, el Barranc dels Dols, por ahí el llano de Zaidía. Y ahora leemos a Plinio el Viejo. Tras la desembocadura, una marisma pantanosa a 3.000 pasos de un oppidum. Un oppidum es un campamento romano de tiendas con una protección de muralla, de lo que sea. Entonces, dice que a 3.000 pasos, si consideramos, vamos a decir, 50 centímetros, un paso, pues 3.000 son 1,5 kilómetros. A 1,5 kilómetros de aquí estaba ya el Lacus Nacararum. Entonces, esto es la calle Burriana y esto la avenida Aragón. Y todo esto, en época romana, era una zona lacustre, que tenía unas entradas donde por aquí se remontaba el río y ahí estaba el puerto romano, en el 138. Luego, cuando ya llegan los árabes, en el 711, el puerto musulmán está aquí y ha retrocedido. Y ahora diremos por qué. Entonces, ya estáis viendo que Plinio el Viejo es el que era almirante de la flota, estaba enfrente de Pompeya cuando vio el Vesubio pegar la explosión, ordenó la flota inmediatamente, él se subió en los naos romanas y acudió en auxilio de Pompeya y Herculano, pero murió porque los flujos piroplásticos lo arrasaron todo, absolutamente todo. Y Plinio el Joven, que es su sobrino, que estaba en la terraza de enfrente, fue el que dijo: estas son la manera de actuar el Vesubio.
una fuerza tremenda subiendo materiales, toneladas y toneladas, y luego cuando perdió la presión se desplomó en flujos piroplásticos. Se acabó Pompeya, se acabó Herculano. Pasan los siglos y los años y los millones de años, nada más nos queda la Albufera y el Marjal del Morro. Os recomiendo que vayáis a verlo. Está en Puzol, es muy fácil de llegar. Y se ven aves, se ve lo que es el carrizo, es muy bonito para hacer un paseo. Aunque ahora con la fuerza del mar no sé cómo estará la cosa, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya tenéis que Plinio el Viejo es el que, de alguna manera, en el año 79 está en Pompeya y muere. Luego, aquí tenemos ya el resumen. El barranco dels Dous, que llenaba constantemente el llano de Zaidía y la marisma hacia lo que va a ser el museo. El museo debe de estar por aquí. Esto es el río Turia, que desembocaba por varios deltas. Se cumple lo que dice tanto Pilar Carmona como Plinio el Viejo. Evidentemente, a 1,5 kilómetros estaba la zona lacustre y luego habrían unas golas o entradas al puerto. ¿Ve? Eso es Valencia hace 20. ¿Esto es normal de Valencia? Pues no. Esto ocurre muchas veces. Mirad, Montpellier, ahí tenéis la barra. Metz-Sellán, ahí tenéis la barra. Aquí, en Italia, esto es el Adriático, ahí tenéis la barra. Son corrientes muy fuertes y claro, lo que no puede hacer la corriente es desviarse para coger curva. Entonces lo normal es recto. ¿Qué pasa? Que se producen los rotacionales de depósito y esos rotacionales lo que hacen es dejar arena. Esa arena es la que va a formar las barras. Y ahora os voy a hacer una cosa que este verano le he añadido aquí, porque esto es el Báltico, esto es Rusia, esto es Polonia. Por aquí desemboca el Vístula. Aquí hay otra barra, aquí está Hel, una población. Esta barra ya se está desplazando porque la corriente no puede hacer esto. La corriente va así. Entonces se ve venir que a lo mejor dentro de 20 años, dentro de 20 millones de años no estaremos aquí, pero todo esto estará aterrado. Pero me he permitido hacer esto. O sea, nosotros estábamos aquí, al lado de Rusia, estábamos escasamente a 1 kilómetro de la frontera. Y hicimos, a ver si sale esto, estamos en el Mármol, lo que fueron hace 20 millones de años la provincia de Valencia. El río Turia desaguaba precisamente por esta zona e iba tirando aluvión. Poco a poco se fue juntando con la barra que veis al fondo. Eso es una barra. Es una barra de arena. Está a 30 y tantos kilómetros. Que ahora mismo pues, está habitada. Tiene faros, tiene población, etcétera, etcétera. Al fondo es Rusia. Esta zona es Polonia. Hace 20 millones de años el Turia llegó a aterrar completamente toda esta zona y esta es nuestra provincia de Valencia, una de las zonas, por no decir, la más rica de toda España. Esto fue poco a poco llenándose y ahora podríamos ver la Marjal del Morro en la parte norte y en la parte sur la Albufera. Se acabó. Esa lacustre desaparece porque la naturaleza es activa y va depositando. Y esto es lo que me dice Pilar. Cuidado que hay un delta y cuidado que el Turia tiene mucho aluvión. Bueno, esto es Venecia. Reclavamos otra vez el mismo clavo. Fijaros qué es esto.
el Lido, dos ríos que vienen de los Alpes. ¿Qué están haciendo? Aterrando Venecia por el norte, Venecia por el sur. La salida de los trenes para ir al aeropuerto de Venecia. Ahora se están haciendo los diques de contención de marea que están intentando levantar cada vez que se vaya a pleamar, inmediatamente levantan para que no se anegue la ciudad. Eso es Murano y esto es Venecia. Y es lo mismo. Esto es Valencia hace 20 millones de años. Seguimos. Bueno, ya está bien de geografía, ya lo habéis visto cómo se fue. Ahora vamos a ver qué pasa con la historia. El primer asentamiento romano, la fundación es en el 138, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Esto es lo que me da a mí Rosa Albiar por primera vez. Rosa Albiar me da esto y yo me empiezo a mirar. Digo, Rosa, ¿me estás diciendo dónde se ha asentado Valencia? ¿Cómo? Claro, todo esto son curvas de nivel. Mira qué caída de... Esto es la parte alta, esto es la parte alta y esto es toda la parte baja. Esto es Tetuán, la plaza de Tetuán. Y esto que está bajo, ¿esto qué es? La depresión del Negrito. ¿Y qué habéis encontrado en la depresión del Negrito? Nada. Está llena de piedras. Los primeros romanos, nuestros padres fundadores, comenzaron con gabarras a rellenar todo esto, que es el brazo romano. Porque luego veremos que por aquí está el brazo musulmán. El brazo romano ha desaparecido, nadie se daba cuenta de esto, y esto está lleno de piedras. ¿Ahora entendéis por qué la calle Caballeros es curva? Cuando los romanos hacían rectas como tiros, no podían cruzar, entonces hicieron la primera salida a lo que es Quart, a lo que es el oeste, y lo hicieron curvo. La derecha salió el puerto está aquí, y el puerto musulmán por aquí detrás. Pero esto es una isla, y esto es otra isla, y el río Turia respeta esas islas. Sí, señor. ¿Os acordáis de la riada del 57? ¿Qué zona no se inundó? La Plaza de la Virgen. Ahí está la Plaza de la Virgen. Y la catedral la tenemos aquí. ¿Veis cómo se vuelve a repetir las cosas? Cómo hemos intentado cambiar, pero la naturaleza vuelve al sitio. Aquí hay dos islas. Una isla que es esta, que es la isla fundacional, y una segunda pequeña isla. Todo lo demás es agua, es un delta. Y entonces yo le digo, Rosa, esto es así. Rosa, si aquí tenemos 10, fijaros que aquí hay una montaña de 13, 3 metros más alto, pero aquí estamos en 9 metros, en 8,50. Ahora entendéis, ¿veis la catedral? ¿Entendéis ahora la puchada del Palau? Cuando se jugaban dineros a ver quién llegaba antes con la roca arriba, en tanto, pues ahí eso es la puchada del Palau. Aún sigue estando. ¿Y dónde se hizo el circo romano? Pues aprovechando este desnivel, aquí. Ahí está el circo. Si tenemos una pendiente, pues mira, estas son las gradas. O sea, ¿qué salidas tiene? Pues la salida norte, que es la que va al puente, la salida oeste o al Quart, que es la que va por la calle Cuarte, y el giro de la calle Caballeros para no meterse en la depresión del Negrito, la calle San Vicente, que aún existe, no ha cambiado, se ha seguido respetando. Y entonces, esto es la salida hacia Torrent. Y aquí, en este punto, es donde me dijo Rivera, hemos encontrado el arco de arranque, el riñón del puente que pasaba por aquí. Que esto era una depresión. Hemos encontrado un arco, un riñón del arco. El arco. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a seguir.
Esto es lo que le hice yo a Rosa. Le digo, Rosa, mira, esto es así. O sea, brazo islámico, brazo musulmán, brazo romano con la depresión del negrito. El porqué de las cosas salen así. ¿Y qué es lo que hicieron nuestros primeros padres fundadores? Empezar a rellenar esto y esto. Estas dos islas las unieron. ¿Por qué? Porque si veis, hay solamente una curva de nivel, 50 centímetros. O sea, yo empiezo a tirar tierra y inmediatamente tengo las dos islas unidas. He duplicado la superficie. Entonces, está claro que se ve cómo se juntan las curvas de nivel para bajar a la depresión de Tetuán. Por aquí corrían las aguas en la riada del 57, imaginaros. ¿De acuerdo? Esto es un estudio que hice yo de pendientes, de alcantarillado, porque nosotros normalmente cuando hacemos una alcantarilla no pasamos del 1%. Poner el 2 es una casi... ¿Por qué? Porque cuando el agua corre a tanta velocidad no puedes dejar que arrastre terrenos o paredes. Entonces, para la Robella, que es la acequia que construyeron los romanos y que pasa por bajo de Valencia, la Robella sabemos que está aquí. Yo la encontré cuando estuve rehabilitando el Colegio Cervantes. Pero se mete por bajo de tierra y aparece en Tetuán. No sabemos por dónde va, ni el ayuntamiento lo sabe. No lo sabemos. Entonces, esto, hecho ahora con técnica LIDAR, efectivamente, mirad, aquí tenemos la Fundación de Valencia, la salida normal hacia el Quart, hacia el oeste, y toda la depresión que iba, entendéis ahora por qué desde Burriana a Aragón, todo esto ya era el Lacus Nacararum. Aquí os he puesto la muralla romana, la muralla musulmana, y aquí la muralla de Pedro el Ceremonioso, y aquí el Oppidum, el primer fundación de Valencia. Hecho ahora con infrarradiografía, vuelve a aparecer lo mismo. Vuelven a aparecer zonas que aún no estaban cubiertas, que aún no se habían terraplenado, pero sí se ve clarísimo dónde estaba la fundación de Valencia. Y además vamos ahora a remarcarlo con escritos y con arqueología. Aquí os he puesto el río Turia, nuestro padre Turia, aquí la muralla musulmana, aquí la muralla cristiana, y aquí en el centro, que veis la catedral, ahí está Roma. Aquí el puerto romano, aquí el puerto musulmán, y aquí la puerta de la Sharia. ¿Sabéis por qué se llama el barrio la Sharia? Porque es la puerta de la ley. La Sharia, ahí ahorcaban y mataban, o cortaban la mano, o cortaban un pie, o cortaban... Entonces esta era Sharia. Bueno, sigamos. Son los tres núcleos. Vamos a empezar con el romano. Esto es cómo se ha ido desarrollando la ciudad. Al aterrarse todo, pues empieza a aparecer... ¿Veis Alboraya? Ese puente, ¿qué justifica ir a Alboraya? Pero si esto estaba lleno de agua. A menos de que hubiera un puerto, algo, no sé. No, es que no entiendo por qué. Aquí sí, aquí está clarísimo que es la avenida del puerto, y aquí está claro que es la salida, Nazaret, El Grau, Poblenou, etc. Y ya veis que se respetan la inclinación de la calle Caballeros, cómo sale a Quart, cómo se va hacia el sur, cómo se va hacia Torrent, cómo se va hacia el norte, etcétera, etcétera. Y esto es un plano de... ¿Qué es lo que se encontraban estos primeros pobladores? O sea, ahora veremos quiénes son. Se encontraron con un bosque mediterráneo. Encinas, olivos, bosque, un bosque mediterráneo, y todo eso había que arrancarlo para plantar, y que hay que darles agua.
hay que hacer acequias, porque si no, todo ese asentamiento no tiene sentido. Esto me gustó porque era Croacia, esto es Croacia. Y en Croacia el río hace una especie de barreras con carrizo, y hace una especie de puentes, ¿no? Y esto, pues, se parece mucho a lo que debió de ser en aquel momento el delta del Turia. Y esto lo he puesto porque nosotros, yo he estado luchando contra el nivel freático en casi todas las obras que hemos tenido, siempre apareció el nivel freático, hasta que apareció el metro. Y cuando el metro lo hicieron, se acabó el agua. O sea, el metro ha conseguido derribar todo ese río subterráneo que hay, lo ha derribado hacia Giorgeta. Y en Giorgeta, para poder pasar el metro, tuvieron que helar completamente con nitrógeno líquido, hacer una pared de hielo y atravesarla y estar constantemente con hielo manteniendo para que el tren pase. Una vez ya se hizo el entubado ya se soltó. Pero se han cambiado completamente. Yo recuerdo en casa de mis abuelos que había un pouet en un poalet y normalmente tirabas el poalet y portabas el agua. ¿De acuerdo? ¿Por qué Valencia no ha tenido casi epidemias? Porque las acequias romanas han estado haciendo de alcantarillado y los pozos del freático han estado siempre separados de lo que es las fecales. Y entonces en Valencia hemos tenido la suerte de que esas acequias que van por debajo, que mueven los molinos, que ahora veremos cuáles son las condiciones, pues nos han salvado de problemas. Estos son los dos primeros planos que tenemos. Mancelli, de 1600, y Tosca, de 1700. En Mancelli no voy a entrar, pero aquí sí, porque quiero que veáis cómo está todo perpendicular y hecho. Ahora veremos por qué. ¿De acuerdo? Pero sí que voy a decir algo que dijo Tito Livio. Iunus brutus cos in Hispania insci subviriatum militaren agros apidum dedit convocatum es Valencia. Junio Bruto, cónsul en España, que contra los que lucharon contra Viriato se les dio agros, tierras, y opidum dedit convocatum es, cuyo nombre es Valencia. Tito Livio nos está diciendo quién es el fundador de Valencia y por qué lo hizo. Está diciéndolo muy fácil. Os voy a dar tierras, os voy a dar una especie de ciudad-campamento, protegida de empalizada, y su nombre es Valencia. Y luego, en el 300 y pico, no lejos de la separación del río Turia que rodea la ciudad de Tiris. O sea, los antiguos textos romanos están remarcando constantemente lo que hemos encontrado con arqueología. Y estos son los tres fundadores: Junio Bruto, César Augusto, y este es la duda. Aquí tenemos una duda, no sabemos si es verdad o mentira, no lo sabemos, pero sospechamos que Publio Cornelio Numantino, este mató a Viriato, este destrozó Numancia. Por eso uno es Junio Bruto Galaico y este Cornelio Numantino. Venía de Numancia, de arrasar Numancia. Con lo cual, entre uno y otro, pacificaron tanto la Hispania ulterior como la Hispania posterior. Quedaron pacificadas. Fijaros entonces que este hombre lo que hizo es, si yo tengo Sagunto, Movedre, Saguntum, yo tengo a la derecha Edeta y tengo abajo Sucro, son campamentos militares. Entonces cojo, como hizo en Roma, cojo una isla y ahí pongo un oppidum. ¿Y el oppidum qué es? Pues la tercera línea de una legión. Las legiones son 4.200 horas. Bruto luego las subió a 8.000, pero en principio vamos a coger 2.000. 300 jinetes,
que normalmente cubrían los flancos. 1.200 velites. Estos tíos se dedicaban a tirar piedras y a tirar lanzas, a tirar flechas. Y estos iban en medio de los manípulos, iban corriendo, y los manípulos eran 60 hombres que estaban separados. ¿Y cómo se estructuraban? Los novatos, los príncipes y los itari. Los astati son los que tienen ya 20 o 25 años de servicio. Y entonces, la infantería, los triari, perdón, me he equivocado, he dicho los astati, no, los triari. Los triari son los que llevan 20 años de servicio. Los príncipes son los que están acostumbrados, porque aún tienen servicio y han entrado en batallas, y los astati son los novatos, ¿de acuerdo? Entonces, esto debió de ser el primer campamento, ¿eh? Es un campamento normal y corriente, el Cardo y el de Camanos, el punto que es donde está el jefe o el templo al dios romano, y la unión entre las dos islas, que solamente con 50 centímetros se juntan. Y aquí empieza la cosa. Los triari, ya lo habéis visto, se jubilan. ¿Para qué vamos a tener 2.000 hombres si acaban de acabar con ¿Y para qué vamos a tener 2.000 hombres más cuando hemos acabado ya con Numancia? Pues jubilémoslos. Y ahí es donde yo digo, hay una duda. Pero claro, 2.000 hombres con sus mujeres, sus esclavos, sus esos, la logística, todo el rollo, pues no subiría más de 3.000. 3.000 hombres se van a enfrentar en las guerras sectorianas. Las guerras sectorianas hay que hacer enfrentamiento de legiones. Valencia se enfrenta a Pompeyo el Grande en la batalla del Turia. ¿Cómo es posible? Entonces, sospechamos que tanto los 2 legiones de Décimo como los 2 legiones del africano, esas 4 triari, se vinieron a Valencia. Claro, 2.000 más 2.000 más 2.000 más 2.000, estamos hablando de 6.000 hombres. A 6.000 hombres, más toda su logística, había que darles de comer. Y ahora veremos cómo el padre Turia resolvió el problema, gracias a los valencianos que empezaron a hacer acequias. Militares lusitanos, los triari de la legión de Publio Cornelio, es una duda. Las fuerzas partidarias vencidas de Pompeyo en el 75 arrasaron Valencia, Edeta y Sucru, las arrasaron, ahora lo veréis. Y Lucius Dominus Aurelium Deo, que es Lucio Dominiueli Anno Deo, este es el emperador romano del 275, dice, Valentini veterani et veteres, valencianos que son veteranos y veteranos. Él mismo ya está diciendo, porque la diferencia entre Décimo y Numancia son unos 4 o 5 años. Por lo tanto, si hay que jubilar gente, ¿dónde van? A Valencia. Sospechamos de Valencia. ¿De acuerdo? Estos son los vasos dedicados al dios de la fundación, que en principio pensamos que es Esculapio. Esculapio. Aquí tenéis el Cardo y aquí tenéis... Esto es la Almoina. Estas son las termas republicanas. Fijaros que se funda Valencia en la época republicana. En el 75 las guerras sertorianas entre Pompeyo y Sertorio destrozan Valencia. Acto seguido, Pompeyo, junto con Craso, junto con Julio César, destruyen la república y se pegan entre ellos y gana Julio César. Y Julio César dice, no, yo soy tirano. Y entra en el Senado como tirano. Lo mata Bruto, además, y su sobrino, Octavio, es el que pone orden en todo este tema. Y nombra emperador como César Augusto. Luego, esto es para masajes. Aquí está el tepidarium, el caldario. O sea,
normalmente todas las termas tienen tres. Uno que es el vestuario y luego es frío, medianamente caliente y caliente. Uno es el caldario, el trepidario, etcétera, etcétera. Y esto está aquí. Esto lo podéis ver en la Almuina. Esto es el de Camanos. Habéis visto que ellos hacen norte-sur, este-oeste. Bueno, pues esto es la Almuina. Esto lo podéis ver en la Almuina. Y aquí, en este lado, va a estar Esclapio. Ahí tenéis con el agua. Y aquí el domus, el opus. Bueno, pues prácticamente podemos decir que este es el templo al dios romano. Por supuesto, el dios romano es César Augusto, el emperador, que se cree que es Dios. Y todos los emperadores se creen que son dioses. Luego está donde está el gobierno de la ciudad y luego el dios. ¿De acuerdo? Bueno, si yo voy a colocar 6.000 hombres, ¿qué tengo que hacer? Voy a darles tierras y voy a darles agua para que planten, porque recordar el cuerno de la abundancia. ¿Cómo se hace esto? Pues esto es precisamente la centuriación. Aquí tenéis una centuriación de la península itálica. Se hacen rayas, todo perpendicular, y esto es de fulano, esto es de mengano, y esto es de sotano, y esto es el catastro. El catastro lo fundaron ellos. Tenían nombre y eso, y si tú lo vendías, pues hacías otra tablilla con barro y sabía que se vendía fulano. ¿Vale? ¿Cómo se hacía con la broma? Ellos calculaban las pendientes, calculaban eso y sabían lo que era una perpendicular y otra perpendicular. Y aquí está la clave de todo esto. Si yo cojo a un romano, le pongo 2 bueyes y empieza a arar, ¿cuánto hace en un día? 2.523 metros cuadrados, un iugerum. Esta es la base de la centuriación. Un iugerum, 2 iugerums, un heredium, 100 herediums, una centuria. Por eso se llama centuriación. Porque empieza a darle, ¿a quién le dará más tierra? Pues a los jefes. ¿A quién le dará menos? A los que no, a los soldaditos. Y esto es importantísimo porque todo está basado en este sencillo matemático, no hay más. Un paso, 2 pasos, 3 pasos, un actus. No sé cuántos actus, 20 actus, tantos metros. Vale. Fijaros si fue importante ya Valencia. Se emitían monedas. Eso es la ceca. Cuidado. Esto es importante. Y además ya estáis viendo otra vez el cuerno de la abundancia y las flechas de Poseidón. O sea, es importante, ¿eh? Es importante Valencia. Aquí os he puesto lo que sospechamos que es la Robella. Pero por aquí no se sabe ni por dónde entra ni por dónde sale. Sabemos que por aquí, por la calle Pies de la Cruz, había un molino. Y el síndico de aquí, de la Robella, te dice, nosotros tenemos que estar haciendo agua, siempre dejando pasar agua para fuego y molino. Si hay un fuego, poder coger agua. Si hay un molino, que esté la rueda constantemente girando. Es lo mínimo que ellos tienen como obligación de dejar pasar agua. ¿Qué está pasando hoy? Pues que esto viene muy bien para el alcantarillado. Y cuando haces una obra, lo primero que te piden es que o resuelvas la acequia, o por ejemplo la calle La Carda, a mí me hicieron, pues, Dios mío, y las acequias también. O sea, toda esta estructura son fecales, y esas fecales están separándose del agua freática. Con lo cual, yo me acuerdo de mi abuelo que bebíamos agua, y ninguno se puso malo. Esto es lo que pasó en la Guerra de la Independencia, que a mí me hace gracia que la primera que se sublevó fue Madrid y la otra fue, mentira,
La primera que se sublevó fue Valencia. Y cuando Montse llegó aquí, le dimos que salió corriendo y tuvo que romper todos los puentes de Joljúcar, porque si no lo pillábamos. O sea, el primero que derrota a un mariscal francés es Valencia. Y ya en el 812, en el 12, ya viene Suquet y efectivamente domina ya Valencia, se rinde y lo nombran duque de la Albufera. Ahí tenéis la riada de Valencia. ¿Entendéis ahora? Doctor Olóriz, Tetuán. No he puesto aquí la Virgen porque no se inundó. Era la isla fundadora de Valencia. Esto es lo que yo descubro y esto es la realidad. Aún se puede ver la bajada de aguas musulmana. Aquí hay una bajada romana, pero ya ha desaparecido. Pero se sigue manteniendo la curva de la calle Caballeros. Por supuesto, ya no queda nada de la depresión del Negrito y de todo esto prácticamente ya se ha hecho mucho más dulce y mucho más plano. Bueno, el campamento militar, ya veis, aquí se crea el Oppidum, en el 138, en el 75 se dice que aquí se enfrentó Sertorio contra Pompeyo Grande, la paliza fue tremenda, pero murieron todos, Valencia la quemaron entera, y a los soldados partidarios de Sertorium o les cortaban las manos, o les cortaban los pies, o los empalaban con los pilum, o sea, cuidado porque eran venganza. Entonces, de todo esto, lo único que me parece correcto es que funda la colonia marítima Civium Romanorum, o sea, le da la categoría ya a Valencia en el año 1 de ser romano, con lo cual los prebendas que tiene son importantes, y en vez de nombrar a una serie de señores de edeta, ahora ya nombra magistratum. Ya construyó el fórum, el circo, monumento Esculapio, etcétera, etcétera. Ya nos da, bueno, esto es un soldado romano que se le ha cortado las manos, se le ha cortado las piernas, y hay algunos que están empalados. Bueno, ¿qué os parece? Pues eso es Pompeya, no es Valencia. Pero le he dado la vuelta porque resulta que es igual, es lo mismo. El foro, Esculapio, el centro, los magistrados, es todo igual. Solamente esto, no. Ahí no existe esto. Pero esto es una ciudad romana. Y esa ciudad romana se trata como una estructura. Fijaros que aquí falta el Decamanus y aquí falta el cardo, que aquí sí que se ve el cardo, pero aquí no. Esto es Pompeya. Bueno, este es el trabajo que hizo el del Siam. Veis que hay un circo, veis que está el foro, ves la salida oeste, ves la salida sur, la norte, más o menos, y otra vez el puentecito que no entendemos nadie. Y otra cosa que tampoco entendemos es como teniendo tanta agua, hacen un acueducto. ¿Para qué vale un acueducto en una zona donde tenemos agua por castigo? Bueno, pues yo le digo, Rosa, pero ¿cómo vamos a tener un acueducto? Hijo mío, ¿yo qué quieres que te diga? Hemos encontrado los cimientos. Hemos encontrado los cimientos del acueducto, como si fuera el acueducto de Segovia. Pero si nos sobra el agua, si ahí haces así y ya te encuentras agua. Bueno, no sabemos. Esto es cuando yo estuve en Éfeso, para que os deis cuenta. El mar, esto es el puerto de Éfeso. Hoy el puerto está aquí. Todo esto se ha aterrado. Esto es el puerto que podéis ver en la Moina. Es el puerto romano.
del Siam lo ha reconstruido. Esto es lo que descubrió detrás de las torres de Serranos. Está el puerto. Y eso existía. Que sean barcos con vela o que sean gabarras, no sabemos, pero eso existía. Y se remontaba al río, que era navegable, hasta aquí. Luego se aterró esto y entonces los musulmanes lo retiraron. Esto es una panadería de Pompeya, es una panadería, funcionaba con esclavos, y esto, ya lo veis, un teatro y la avenida del puerto, que ya no queda nada. Esto es también Éfeso. Estos son letrinas, los váteres públicos. Aquí venía un señor, cogía al esclavo y le decía, tú siéntate. Aquel se sentaba, calentaba el mármol, y cuando ya estaba calentito el mármol, quitaba al esclavo y se sentaba él. ¿Estamos? Y esto es el depósito de agua, lo que nosotros hoy decimos papel higiénico. Bueno, pues este es el papel higiénico, ¿vale? Estos son unas letrinas públicas, y esto es una calle normal, pero fijaros que se han puesto para que no pasen caballerías. Y esto, el vestuario, el caldario, el frigidario, es lo mismo. En todo el imperio romano, todo lo mismo. Bueno, ahora, esto sí que me parece bien. Se descubre detrás de las torres de Cuarte, en una calle que no me acuerdo ni cómo se llama, vale, gracias, aparecen todas estas tumbas. Son soldados romanos muertos que los enterraron a la salida. Ya sabéis que está prohibido enterrar dentro del foro, dentro de la ciudad. Entonces, estos que están fuera ya, en la salida, se les coge y se les estudia el estroncio. ¿Y de dónde venían? De Carrara y de Toscana. Los soldados que nos trajeron padres fundadores son toscanos y son de Carrara, del norte de Roma. Y está demostrado gracias a extraerles el estroncio de los huesos, y veis cómo los demás se separan, mientras que los que están aquí son nuestros antepasados romanos. Son soldados legionarios del norte de Roma. Esto hay un estudio de un libro que antes eso. Y esto lo he puesto porque es que me parece fundamental. O sea, aquí está el río Turia, nuestro padre. Y veis la cantidad de trabajo y trabajo y trabajo. Y mirar entonces cómo toda la huerta. No es que te traen una acequia, no, es que te hacen acequias más pequeñas, es que te riegan todo, es que te llegan prácticamente hasta lo que es el Palacio Real. Robella no está ni dibujado porque nadie sabe por dónde va, pero aquí tenéis Mislata, Favara, yo qué sé, es que es increíble. Todo este trabajo se ha hecho por valencianos tiempo y tiempo, y mirar, ahora entendéis la corona de laurel de los campeones. Valencia es exquisita. Esto, veis que son las torres de Cuarta. Yo rehabilité todo el colegio Cervantes, que estaba aquí, y cuál fue muy sorpresa cuando yo pongo mis pilares, que contento estoy, y me encuentro la Robella. No os podéis imaginar. Un cabal de 2 metros y pico por casi 3 o 4 de profundidad. Agua, toda la que quieras. A ver quién trabaja ahí. Imposible. Voy al síndico y le digo, ¿podemos cortar? No, señor. Nosotros tenemos que suministrar agua para molinos y agua para un fuego. Esa agua no se puede cortar. ¿Y qué hago? Pues me las inventé. Esto es la Robella que se mete en Valencia hasta aquí. Ya sabéis por qué, ¿no? Porque los romanos, si tú le das a 6.000 personas, a ver, tierra, agros, y le tienes que dar agua, y empieza el regadío, claro. Esto es así. Esto es lo que he querido para acabar ya, porque estamos acabando. Esto es
Cuando la época visigoda, esto desaparece todo. Se va todo, Roma ya, fijaros el antiguo foro como está, o sea, solamente se salva San Vicente Mártir y el resto desaparece, o sea, la catedral, ya veis, nosotros que estamos en Roma y hacemos unos arcos y hacemos unas bóvedas, hacemos el Panteón romano, 43 metros y no eso, y estos lo que hacen es muros de 2-3 metros con pilastras de apoyo para que no se, o sea, se ha perdido toda la estructura, todo el conocimiento. Esto es San Vicente, San Vicente de la Roqueta. Esto es una zona más o menos que yo no creo que sea así, no lo creo, sobre todo este lateral, porque las torres de Cuarte están aquí. Las torres de Serrano, perdón, las torres de Serrano están aquí. Entonces, a mí esto, bien, lo pongo porque ya se han cargado el circo y han estado extrayendo piedra. Los visigodos no tienen para nada más, ¿no? Es una pena. Fijaros de lo que es prácticamente volátil, unas columnas, todo unos arcos, de repente muros, ventanitas, muros. No sé si habéis estado en Oviedo, ya habéis ido a Santa María Hacían piedras que cogían, que eran de caliza, pero que muy perforadas, para que no pesaran mucho. O sea, eso para un romano se estaría pero hartando de reír. Porque era absurdo, ¿no? Era absurdo la arquitectura. Es una arquitectura maciza, se ha perdido todo. Esto es la mezquita y una ciudad musulmana. Nada más tiene puertas, porque todo se vive en el interior. Todo se vive en el interior. Esto es musulmán, aquí pone Alá, y no voy a seguir más porque no es el fruto de esta. Esto es lo musulmán. Aquí están las coras. Este Abderramán III es el clave de todo esto. Y por lo demás, pues las puertas, etcétera. Así creció de Roma a musulmán. Y ya empezamos a ver la muralla con la barbacana. Aquí están trabajando en la barbacana. Esto es la muralla. Es una pena que no se gaste un duro en rehabilitar todo esto, porque esto es precioso. Esto se podía hacer de lujo, iluminado por la noche. Yo qué sé, es una pena. Es una pena. Este debió de ser el peñón de Ali Bufat, el peñón de la conquista, cuando Jaime I doblega a Zayán al-Mardanix, pues le obliga a que ponga el peñón de la conquista aquí. Cuando lo pone, Jaime I reconoce que ya es dueño de Balansilla y no lo he puesto por nada más. Allí me he encontrado, está en gobierno civil, se puede visitar perfectamente, se pide permiso, se entra y se ven los niveles de agua y cómo la Robella, antes de salir al agua del río, tiene una depuradora. Los sólidos pesados se van al fondo, las grasas que flotan se van arriba y esto de alguna manera es una separación entre una cosa y otra. Aquí está la barbacana y aquí está la muralla. No tiene mayor. Balansilla, Jaime I, Mardanix, el último rey, y nada más. Este fue nuestro padre fundador por segunda vez. Y ¿cuándo perdimos Valencia? Cuando se fueron los moriscos, en 1606. Carlos III los expulsa y perdemos 1/3 de nuestra población, sobre todo agrícola, porque los dueños eran cristianos, pero los que trabajaban eran moriscos. En ese momento, fijaros que durante tiempo y tiempo hemos estado pagándolo todo. Valencia lo ha pagado todo. Mira, el 60% del producto que tiene el rey
lo trae desde Balansilla hacia abajo, porque se queda como patrimonio real. El resto, el 40% del resto lo pagan entre Aragón, Cataluña, Baleares y Castellón. Imaginaros la riqueza que tenía el rey en ese momento. Se quiso hacer hasta una cruzada y luego se quedó el dinero. Bueno. Y aquí, en este momento, es cuando se expulsan a los mozárabes, a los moriscos, perdón, los mozárabes son cristianos, a los moriscos, y se acabó la historia. Valencia se acabó. Este es ya un plano ya muy, muy moderno. Roma, musulmanes, cristianos y modernismo valenciano. Esto obedece a Boira, a Haussmann, son copias del urbanismo moderno. Y señores, muchas gracias por escucharme. ¿O está todo contado? Muchísimo. Sí. Muchísimo. ¿Pero que podría cambiar el sentido de la explicación de la evolución de la ciudad? ¿O confirmaría las primeras creencias? Es que hay trabajo para... A mí me es triste decirlo así, pero son una mesa de 4 patas. Y entre esas 4 patas no se lleva muy bien. Es así. Entonces cada uno va a su aire. Ya estáis viendo lo que hay con la muralla musulmana. Será penoso. ¿Sabes lo bonito que sería ahora recuperar esa muralla y poder hacer una cosa nocturna, de poder estar ahí disfrutando? Nada, no. De manera. Hay una conferencia sobre la muralla musulmana que la da un compañero mío, la dimos los dos, que se llama Andrés Riquelme, que ha tenido el santo valor de recorrerse casa por casa, a ver si había algo. Y en algunos sitios lo tiraban a patadas, porque en cuanto decían, pues bueno, la muralla, igual me tiran la casa, fuera, y lo tiraban. Constante, ha recorrido toda la muralla y la ha llegado a fotografiar. Es precioso. Es una pena. Yo, ¿qué quieres que te diga? Es una pena. Sí, només 2 cosetes que me queda jo així amb això. Lo de l'aqueducte, jo pense que vostè dia que sempre ha hagut molta aigua, però també a millor n'hi haurien episodis de sequera. I dic jo que si aquest aqueducte podia ser per aquestes èpoques, a millor que no n'hi havia aigua en València i vindria pues, de la Calderona o d'on vinguera. Això una. És el que he pensat, I 2, el pont de la Trinitat, i sé que diu vostè que eixa alboralla, si realment n'hi havia molta aigua per ahir, doncs podria ser un pont pel port, per un port, que deia vostè, no? Això Es el campo de las hipótesis. Por eso me pregunta, ¿podemos seguir? Pues a lo mejor sí, porque descubrimos algo más. Porque es que hay tantas cosas. Es tan bonita Valencia, oye. Empezamos en el 138. Yo un día me voy a Bilbao. Y que nadie se me enfade, Vale. Me voy a Bilbao. Y me dicen que hace 750 años que la fundó el señor de Haro. 750, a ver si nosotros llevamos 2.400 o 2.300. Bueno, cada uno tiene su tierra y tiene su corazoncito y tiene eso. Yo el puente ese no lo entiendo, y por más que se lo pregunta a los demás, no tiene ni idea. Y en cuanto al acueducto, es lo que le dije yo a Rosa, ¿cómo vas a traer el acueducto? Pero yo he estado haciendo cimentaciones y me ha estado saliendo agua y hemos tenido que estar bombeando para que los trabajadores pudieran estar allí. ¿Para qué quiere un acueducto? Pero no siempre ha plogut igual, no siempre con tanta aigua, dic jo, pregunte. ¿Usted conoce alguna sequía históricamente? No, yo le pregunto a usted.
N'hi ha hagut alguna sequia que vostè diga en l'any 1300, no sé què, sequia i se moriren de fam tots? ¿Conoce alguna? En Almoidín, baixaven les carretaes i ficaven, i ponien ell en la paret. Jo ha ficat tanto... O sea, esto era regadío, aquello era secano. La agua tampoco puede llegar. Venía de Dalt a Valencia, ¿no? No era al revés. ¿Perdón? Entra por la calle Cuarte. Por la calle Cuarte. Y hace la curva para evitar la depresión. Estoy fatal. La depresión del Negrito. Una otra hipótesis sería que fuera una sequía aérea, pero bueno, ahí ya... Hombre, yo estoy aquí por una sequía. Yo estoy aquí por una sequía. ¿Se lo cuento? Sí. Tengo un abuelo. Mi abuelo tenía 3 hermanos y una hermana. Y vivían en Estivella. Viene una sequía y se mueren hasta los árboles. Entonces los hermanos deciden, pero ahora estamos hablando de Estivella, que ya está alta. Deciden los hermanos bajarse a Valencia, a trabajar para ganar dinero y mantener a los padres y a la hermana. Mi abuelo se pone a trabajar en una ferretería con una viuda. Y aquí estoy yo. ¿Qué quiere que le diga? Es que es esto. Los demás hermanos volvieron a Estivella y allí están. Pero mi abuelo no, mi abuelo se quedó aquí. Sí, una pregunteta. ¿Hi ha alguna València prerromana? O sea, ¿hi ha restes ibèriques? Ya empezamos. Sí la hay. Sí la hay. Y ahí viene el follón. Cuando uno sale de las Torres de Cuarte, la Consellería ha encontrado una especie de templo de prerromano hispano que está dedicado y está en una colina, y lo han descubierto porque al excavar en un sótano que llevaban 12 metros de profundidad con varios niveles de terraza, de parking, se encuentran con las ofrendas, se encuentran con el templo, se encuentran con todo. Empiezan a estudiarlo y parece ser que es de los cartagineses, que es pero claro, eso hay que estudiarlo, hay que desarrollarlo, hay que excavar más, porque esto es un solarcito, y en ese solarcito, hombre, casualidad, aparece esto. Entonces, esto hay que seguir excavando y estudiando. Pero no se diría Valencia, se diría Barcelona. Sí, una pregunta. ¿Se sabe algo sobre la batalla del Turia? ¿De cómo sucedió? ¿Si llegaron por barco? ¿Si fue un día, un asedio? Vamos a ver. Aquí hay Sertorio, es de la zona del Senado, vamos a decir, bajo, medio, público. Tanto Julio César, que sabéis que atraviesa el Rubicón y pone en jaque a toda esto. Encima está Craso, Mario Craso, que ese lo conocéis porque acabó con Espartaco. Y se el carregaron, pero le carregaron. Entonces, está el triunvirato Julio César, Mario y Pompeyo. Pompeyo es el que acaba, y estos tres, en vez de devolver a la República su representación senatorial, lo que hacen es pegarse entre ellos y gana Julio César. Y Julio César entra en Roma porque ha atravesado el Rubicón y se declara
Tirano, se declara tirano. Diu que él, lo que diga él es ley. Y además él es Dios. Y obliga en Valencia a tener un templo dedicado a Dios. Porque él es Dios. Y además ha rehabilitado la ciudad. Entonces, ¿qué hace Mario? Mario es el que revolucionara el ejército. Mario es el que, de alguna manera, Craso, después de matar a todos los esclavos que pilló y crucificarlos, cambia las legiones de 4.000 a 8.000 hombres. Siempre con este criterio, ¿eh? Los novatos, los que saben de batallar y crean manúpulos. Bueno, no sé. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que entre ellos también se empiezan a pegar, porque Pompeyo, viéndose venir a Julio César, se va de Roma. Y claro, va detrás de él, y en Grecia se enfrentan y lo destroza. Por lo tanto, ya no hay nadie en el ejército que sea capaz de plantarle el bingo a Julio César, excepto el Senado, que sabes que lo mataron con no sé cuántas puñaladas, ¿vale? Entre ellos su sobrino Bruto, y Bruto, tú también. Más cosas. Décimo es el que se va a Galicia. En Galicia hay un río que dicen que hay meigas y no se puede atravesar, y él es el que coge el caballo y atraviesa el río aquel, porque convence a sus soldados que él tiene que ir, y por eso le llaman el Galaico. ¿Y qué hace? Pagar a unos generales de Viriato para que maten a Viriato. ¿Y qué es lo que les dice cuando vienen a cobrar? Roma no paga traidores. Y lo mata. Entonces se juntaron 3 bestias pardas, y eso es lo que pasó Roma de una república a un emperador, a un emperator. Me preguntaba más sobre si se sabe más sobre cómo fue la destrucción de Valencia. Cómo llegó el ejército, si por barco, por tierra, si fue un asedio largo. No, vamos a ver, aquí hay 2, vamos a llamar, autopistas. La vía Heraclea, que luego se verá vía Augusta, y luego la otra vía que sale de la ciudad y se va hasta Segóbriga, y de Segóbriga a Emérita Augusta. Entonces, por eso somos el centro de atención, porque todo pasa por aquí, todo. Si tú quieres ir a algún lado, tienes que pasar por Valencia. Entonces, ¿cómo se ataca Valencia? Yo, si fuera general, no me pondría con la muralla delante y a las espaldas el río. Eso es una barbaridad. No tienes escapatoria, o para arriba o para abajo, pero no tienes escapatoria, o la muralla o el río. Bueno, pues está descrita la batalla del Turia como que ganan. Y claro, ¿cómo Valencia ya tiene un ejército para enfrentarse a Pompeyo Grande? ¿De dónde? Si son 4.000 personas y vamos a poner otras 4.000 mujeres, 8.000 personas. 8.000 personas son capaces de enfrentarse a una legión de 8.000 personas, o 2 legiones de 8.000, o 3 o 4 legiones. Estamos hablando de gente. Y esa gente detrás lleva logística, esclavos, de todo, lleva de todo. Entonces, ¿cómo atacaron la ciudad? No lo sé. Lo que sí que te puedo decir, por si te interesa, es cómo atacó el Cid Valencia. El Cid cerca Valencia, y todo lo que salga por la puerta se acabó. ¿Qué hace entonces Pedro Ceremonioso? Pues si en el 1031, que empiezan las taifas, en el 1031 él hace la ciudad, creo que es Benalí, me parece. Pedro Ceremonioso hace una ciudad enorme. ¿Por qué? Porque sabe que el Cid ha matado de hambre a toda la gente, les ha dado agua, pero no les da de comer. Entonces Pedro Ceremonioso lo que hace es crear una muralla enorme, dejando tierras internas para poder
cultivar en un asalto. Y eso hace que nosotros tengamos en nuestro ayuntamiento 2 L's de las 2 veces Leal de Valencia. Porque 2 veces dijimos sí a Pedro. Es muy bonito, es muy bonito. Fíjate tú que cuando Pedro Ceremonioso se ve venir a Pedro Cruel de Castilla, convoca a Cortés, rápidamente convoca a Cortés, y les dice: lo que han guanyat en 200 anys, igual en 10 días ho perdem. A ver qué fem. Y entonces Valencia dijo: adelante, lo que necesites, con una condición: que cada decreto que saques tienes que pedir permiso a las Cortes y luego publicarlo. Pero tú, si nosotros te decimos que no puedes. ¿Por qué no nos quieren ahora recuperar los fueros? ¿Tú crees ahora que Sánchez tendría que venir a Valencia a decir si el convenio de los agricultores, que están todos en flames, y nosotros le decimos no, aquí no se aplica el convenio de Europa? Nuestros agricultores no tienen por qué vender productos de Mercosur. Claro, eso es imposible. Cada decreto tendría que venir aquí, a hablarlo, a aprobarlo, y entonces se publicaría. En fin, son chorradas que digo yo. Bueno, pues muchas gracias, señora. Bueno, moltes gràcies a Carlos per la seva magnífica intervenció. Gràcies per compartir amb nosaltres el teu coneixement i per apropar-nos d'una manera tan apassionant a la història de la Fundació de València. Ha sigut un autèntic plaer escoltar-te. També vull donar les gràcies a tots i a totes per la vostra participació i per l'interès que heu mostrat en les preguntes que, sense dubte, han enriquit la sessió. Recordeu que des d'Alumni continuarem treballant per oferir-vos activitats com aquesta que ens permeten seguir aprenent i connectats a la universitat. Podeu consultar les pròximes activitats al nostre web i a les xarxes socials. Moltes gràcies per acompanyar-nos i bona vesprada.